¿Entiende? Sí. Por ejemplo, un acreedor hipotecario es un acreedor que tiene un derecho real de garantía, tiene una preferencia, un privilegio y mucho más. Un acreedor embargante tiene una preferencia. Un acreedor privilegiado es aquel que tiene una preferencia de cobro en función de una disposición legal. El acreedor quirografario es el que no goza de ninguna preferencia y de ningún privilegio. ¿Sí? Es el último orejón del tarro, digamos, al momento de cobrar. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿Se profe, ven? se ve. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces recuerden esta idea de que el acreedor embargante tiene una preferencia de cobro por sobre los acreedores quirografarios. ¿Sí? Es decir, los acreedores quirografarios quedan postergados por el acreedor embargante, que es el primero que va a cobrar. Ahora, ¿qué pasa? Porque, a ver, ¿el acreedor embargante puede ser uno solo? No. Cualquier acreedor puede solicitar al juez, en la medida en que el ordenamiento lo permita, la traba del embargo. O sea que podría suceder que sobre la misma cosa recaigan muchos embargos. ¿Sí? ¿Y quién cobra acá? ¿Sí? Bueno, el código dice en el segundo párrafo, si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de inmuebles, la traba de la medida se cumple con la inscripción en el registro. El primero que inscribe en el registro es el que tiene una preferencia por sobre el acreedor que trabó el embargo con posterioridad. ¿Sí? Ahora, todos los acreedores embargantes, a su vez, tienen una preferencia de cobro por sobre los quirografarios. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora sí, voy a buscar el PowerPoint que tenía. O sea, profe, si supongamos que un acreedor quirografario presenta antes la traba de la medida, no le corresponde si hay otro que tiene más rangos o tiene un rango superior en cuanto al bien embargado. No te entendí la pregunta. No, porque usted dijo que el acreedor quirografario, o sea, que es el primero que presente la traba, es el que va a cobrar, No, ¿no? el acreedor quirografario es justamente el acreedor que no tiene ninguna preferencia y ningún privilegio. Ah, está bien. Es a la Listo, inversa. entendí. Gracias. Bueno, yendo, digamos, yo les dije que el ordenamiento contempla garanto genérico, ¿sí? Y después tenemos algunos institutos en particular que tienden a la protección del crédito del acreedor, ¿sí? Como las acciones tendientes a evitar la simulación, o mejor dicho, a dejar sin efecto los actos ejecutados con simulación o fraude, la acción directa, que no la vimos todavía, que la vamos a ver la clase pasada, que viene, perdón, la acción subrogatoria, si quizás lleguemos a verla hoy, el derecho de retención, etc. Dentro de las normas generales, lo primero que tenemos que hacer es referirnos a las garantías, ¿sí? Que pueden establecerse para asegurar el cumplimiento de una prestación, ¿sí? Ahora, más allá de la norma genérica del 744, donde dejamos establecido como criterio que los bienes de una persona constituyen la garantía común de los acreedores, ¿sí? Pero yendo, digamos, de ese aspecto
general, podemos establecer una definición que se refiera con mayor precisión a determinadas garantías establecidas en el ordenamiento, ¿sí? Una definición que ensaya la doctrina para señalar qué se entiende, qué se entiende por garantía, es aquella que dice que son medidas de seguridad específicas que configuran un derecho subjetivo, ¿sí? Un derecho subjetivo porque corresponden al titular del crédito, es decir, al acreedor. Tienen por finalidad resguardar el crédito del acreedor y que le confieren determinadas prerrogativas o determinados derechos en caso de incumplimiento, ¿sí? Es decir, constituyo la garantía como una medida preventiva que solo la voy a hacer valer ante el incumplimiento del deudor, ¿sí? Dicho de otra manera, si el deudor cumple regularmente la obligación, no será necesario acudir a la garantía que se estableció para asegurar esa obligación. ¿Entiende? Es decir, la garantía cobra virtualidad cuando el deudor incumple. Si el deudor cumple, la garantía es como una protección que está ahí dormida, ¿sí? A la que no vamos a despertar, salvo el deudor incumpla con la obligación que tenía a su cargo. Por ejemplo, si yo le presto dinero a una persona, creo que es una suma importante, yo le voy a decir a esa persona, mirá, vos me tenés que asegurar con algún bien tuyo o con alguna garantía específica que si vos no me devolvés el dinero que yo te estoy prestando, yo voy a tener cómo cobrar ese crédito. El deudor me dice, yo tengo un inmueble, y bueno, constituimos una hipoteca. Sí, perfecto. La hipoteca va a estar ahí constituida y va a estar durmiendo. Mientras el deudor pague regularmente las cuotas para restituir el dinero que yo le presté, nadie va a hablar de la hipoteca, ¿sí? ¿Cuándo se van a encender las alarmas? Esa hipoteca va a despertar. En el momento en que el deudor deje de cumplir con el pago de las cuotas y entonces yo, ante esa circunstancia, voy a iniciar la ejecución hipotecaria para cobrar el crédito y con la preferencia y el privilegio que me confiere la hipoteca como derecho real. ¿Entiende? Eso fue un ejemplo. Profesor, disculpe, ¿y el reconocimiento de deuda serviría en este caso también? No, Un reconocimiento de deuda con el escribano. pero no, porque justamente el reconocimiento de deuda lo que sería, en todo caso, digamos, configuraría el crédito. Yo vamos a un escribano con vos y suscribimos un documento por el cual yo manifiesto que reconozco adeudarte la suma de 500.000 pesos. Te pagaré el 7 de junio de 2022. Llegó el día 7 de junio de 2022 y yo no pagué. Acción. ¿Qué Una garantía acción tenés vos judicial. ahí de que, Claro, sobre qué garantía vas a ejercer vos tu derecho? claro, es de palabra. Sobre el Sí. reconocimiento no, porque el reconocimiento es el crédito. Y sí, La no. garantía es Claro. ese accesorio que te va a asegurar a vos que yo voy a cumplir la obligación que reconozco. Bueno. Por ejemplo, volviendo a este caso que estamos hablando. Acordamos que yo voy a reconocer que te debo esa suma de 500.000 pesos. Vos me vas a decir, bueno, yo te digo, te firmo un reconocimiento. Vos me vas a decir, bueno, pero ¿y cómo yo sé que vos, el día que tengas que pagar, vas a hacerlo? Yo te puedo decir, mirá, puedo ofrecerte como fianza a un amigo mío que tiene un patrimonio importante y que ante el incumplimiento
o en mi posible incumplimiento, vos podrás agredir un bien de su patrimonio. Eso sería, por ejemplo, una garantía. ¿Sí? Sí. Bien. Yendo un poco en la línea que venimos hablando, podemos decir que nuestro sistema contempla dos grupos de garantías, ¿sí? Las garantías personales y las garantías reales, ¿sí? ¿Cuáles son las garantías personales? Son aquellas que se vinculan con Profe, las personas, ¿sí? profe, está cambiando ¿cómo se dice? El fondo porque se quedó acá donde estaba antes, ¿eh? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué están viendo? Lo que usted recién habló, nunca apareció ningún artículo ni nada. Seguimos en el artículo En el 745. artículo, Están en profe. 144 y 45. Ustedes en pantalla, ¿qué están viendo ahora? Eso, El código. El código, bueno, sí. Claro. esperen. Hace rato. Bueno, O sea, yo no sé qué artículo habló recién, por ejemplo. no hablé de ningún artículo. Las garantías. Está haciendo un Habló de comentario, creo. garantía, pero no estaba en el artículo. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Habló Ahí se de garantía. garantía, está acá ahora. No se entiende, no se preocupe, profe. No estamos hablando de un artículo, porque las garantías están desparramadas por todo el ordenamiento. Incluso fuera del Código Civil y Comercial también hay regulaciones específicas en materia de garantía. Pero, profe, como estaba nombrando los artículos y veíamos los artículos, yo no lo... Está bien, Por eso. está bien. Bueno, volviendo a la noción de garantías. Decimos que hay dos grupos de garantías, las garantías personales y las garantías reales, ¿sí? Las garantías personales se conectan con, justamente como dice la palabra, personas. Por ejemplo, una fianza. La fianza, que es un contrato, establece que el fiador asegura el cumplimiento de la prestación de un tercero. Por ejemplo, en un contrato de locación es habitual que se constituya un tercero como fiador del cumplimiento del pago de los alquileres por parte del inquilino, ¿sí? Entonces, cuando se celebra el contrato de locación, en el mismo contrato se celebra otro contrato que es el de fianza, por el cual un tercero asegura que ante el incumplimiento del inquilino, él responderá con su patrimonio, ¿sí?, por las deudas que el inquilino tuviese frente al locador. ¿Entiende? Estas son las fianzas de tipo personal. ¿Sí? Las garantías reales son aquellas que recaen sobre cosas. ¿Sí? Cosas entendidas en los términos del artículo 16 del Código Civil y Comercial, como objetos materiales susceptibles de tener un valor económico. Ahora, algo que no es, digamos, creo que se queden con esta idea nada más, no para profundizar. Las garantías reales no son sinónimo de derechos reales, ¿sí? Es decir, los derechos reales, o mejor dicho, las garantías reales son el género, los derechos reales son una especie de las garantías reales, ¿sí? Es decir, todos los derechos reales pueden ser considerados garantías reales, pero las garantías reales a su vez pueden referirse a otros supuestos distintos de los derechos reales de garantía. Por ejemplo, el derecho de retención. ¿Escucharon hablar alguna vez del derecho de retención? ¿No? No. El derecho de retención es la facultad que tiene el acreedor de retener, es decir, de conservar en su poder un bien específico del deudor con motivo del trabajo
que ha realizado en favor de ese deudor. Por ejemplo, este es el caso típico. Yo le llevo un auto al mecánico para que lo repare, ¿sí? El mecánico termina su trabajo y me dice, mira, el costo total de la reparación son 50.000 pesos. El deudor le dice al mecánico, que es el acreedor, mira, no te puedo pagar en este momento ese dinero porque no lo tengo. Entonces, el mecánico puede ejercer lo que denominamos derecho de retención y le va a decir al deudor, bueno, entonces me voy a quedar con el vehículo hasta tanto vos me entregues el dinero por los trabajos prestados, ¿sí? Retiene el vehículo. Eso es un derecho de retención. ¿Es una garantía real? Por supuesto, porque el acreedor conserva el bien y a su vez, como decimos que las garantías reales recaen sobre cosas y el automotor es una cosa, estoy frente a una garantía real. ¿Puede hacer algo el acreedor al que se denomina cuando retiene la cosa retenedor? ¿Puede hacer algo? No, pero la facultad de poder tener bajo su poder la cosa como derecho de retención, ¿sí?, hace que prive al deudor del uso de esa cosa. Lo que de alguna manera servirá como elemento de presión para que el deudor efectivamente vaya y pague con la deuda contraída. ¿Se entiende? Profe, y si el deudor objeta que ese automóvil lo usa como remis para sustentarse en su vida, ¿cómo sería? En principio, no, vos lo estás planteando por lo que dispone los bienes excluidos de la ejecución Claro. del 744. Claro, lo que Sí. pasa es que la retención no supone para el acreedor la facultad de ejecutar el bien. El bien sigue siendo de titularidad del deudor. Sucede que simplemente no se lo entrega hasta que el deudor no cumpla con la obligación. ¿Sí? Gracias. Eso es una ¿Eso garantía es real. momentáneo, profesor? ¿Cómo? ¿Eso es momentáneo hasta que pague o Exacto. hasta que no pague? Hasta que pague. Hasta que pague. ¿Tiene un tiempo de retención? ¿Tiene un tiempo de retención más o menos? ¿3 No, meses, 6 meses? No sé. no, podría, la retención podría en todo caso, esto no lo vimos todavía, pero lo vamos a ver. Los derechos, las garantías son derechos accesorios, ¿sí? Es decir, existen solo en la medida en que existe una obligación. Por lo tanto, si se extingue la obligación, se extingue la garantía. Podría pasar, por ejemplo, que el crédito se extinga por prescripción. Si el crédito se extinguiera por prescripción, la retención también se extingue por su carácter de accesorio. ¿Entiende? Entonces, a ver, como plazo del ejercicio del derecho de retención no hay un plazo. Ahora, el crédito puede estar sujeto a un plazo de prescripción. El plazo genérico de prescripción liberatoria en nuestro código es de 5 años. ¿Sí? Si el deudor no cumplió con la obligación durante esos 5 años, pero el acreedor tampoco le exigió el cumplimiento de la obligación, el pago de la deuda, a los 5 años la deuda prescribe. Es decir, ya no puede ser exigida por el acreedor. ¿Y qué sucede? Y se extingue también el derecho de retención por vía de accesoriedad. ¿Le devuelve el Pasa auto? también Y ahí se le en la gran entregaría el parte de la vehículo. vida cotidiana esas retenciones también. O por ejemplo, yo llevo una frazada al lavadero y no la retiro y el lavadero tiene el derecho de hacer lo que quiere Totalmente. con la cosa, por ejemplo. Totalmente. Y también retenciones se aplican en los recibos de sueldo, en los derechos laborales, que les retienen tanto porcentaje de sueldo. Se aplica bastante No, parte no. del derecho, ¿no? Eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa igual, Eso es pero otra cosa son porque- retenciones. Ojo que tiene... En el derecho laboral también están las retenciones No, pero pará. de liquidación. ¿De de qué haberes. retención? Pará. ¿De qué retención Por estamos hablando? ejemplo, Sí.
de las AFJP, que tienen unas retenciones en el recibo de a Pará, cierta las edad se aplica, es AFJP, una ley que las es una ley que se AFJP, aplica a cierta edad ay, no veo del quién está hablando. empleado. Mitre. Mitre, las AFJP, gracias a Dios, fueron derogadas en el 2009. Así que AFJP no tenemos. Son superintendencias ahora, que eran No, las viejas las AFJP superintendencias desaparecieron de la faz del de territorio jubilaciones, argentino. Hoy hay un solo de régimen, jubilaciones y pensiones. un solo No, régimen se siguen nacional. aplicando en los recibos de las empresas, se siguen aplicando esas retenciones de superintendencia de ¿Puedo? jubilación y pensiones. No, no. Digo porque lo veo en el recibo yo, en el recibo de, por ejemplo, de un empleado de Telecom. ¿Me permitís un segundito? Sí, Eso sí. no son retenciones en el sentido del derecho privado. Esas son retenciones que en realidad son cargas sociales. Es distinto. Y hay una ley nacional de seguridad social, que es la 24.241, que establece que por todo trabajo remunerado en relación de dependencia, el trabajador debe realizar un aporte del 11% sobre sus ingresos y el empleador un aporte del 17% sobre los ingresos del trabajador. La retención de la que está hablando el artículo ahí es porque desde el punto de vista teórico, ¿cómo debería hacer el trabajador ese pago del 11%? Cada mes, cuando percibe sus saberes, debería ir a una caja del ANSES y pagar ese 11%. Porque como esto es muy volátil, porque alguien podría hacerlo y alguien no, se creó la figura del agente de retención. Pero el agente de retención es alguien que no le paga el sueldo con el componente del 11% al trabajador, sino lo retiene y lo ingresa a una caja de seguridad social. Pero no es que retiene porque tiene un crédito contra el trabajador. Son dos cosas distintas. Una es la, Claro, sí, es la figura del agente de laborales. retención. Un escribano es agente de retención de ARBA, por ejemplo. Cuando hace una escritura, retiene del precio de venta el impuesto de sellos, pero no es que estoy hablando del derecho de retención del Código Civil y Comercial. El derecho de retención se vincula a la existencia de una deuda que no se está cumpliendo. No tiene nada que ver. ¿Sí? Yo pensé que me ibas a hablar de otra cosa. Yo pensé que me ibas a hablar de la retención que, por ejemplo, se hace cuando un trabajador incumple una sentencia, perdón, cuando el trabajador en un juicio de alimentos, por ejemplo, presta conformidad para que de sus saberes se retenga el monto correspondiente a la cuota alimentaria que debe. No, que no la tengo clara, profe, yo me confundo todo. De retener un aporte de seguridad social no tiene nada que ver con la existencia de una deuda. En todo caso, se vincula con una obligación que tenemos todos los ciudadanos que trabajamos en relación de dependencia de hacer un aporte solidario para nuestra jubilación futura. Esa es otra cosa. ¿Sí? Volviendo a las garantías reales. No quiero que esta distinción que quede marcada. ¿Sí? El derecho de retención es una garantía real. ¿Sí? Recae, es decir, es una medida que se le otorga al acreedor para retener una cosa de propiedad del deudor hasta que el deudor satisfaga el crédito. Los derechos reales de garantía son aquellos que nacen por un acuerdo. Sí. Los derechos reales de garantía son aquellos derechos reales que se constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación, pero que nacen de un acuerdo entre las partes. Una prenda, una hipoteca, por ejemplo. ¿Sí? El deudor asume, o mejor dicho, celebra un acuerdo con el acreedor por el cual constituyen el derecho real de hipoteca o el derecho real de prenda. ¿Sí? Se constituyen, se establecen para garantizar
para asegurar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Sí? Voy a un banco, le pido un préstamo de 5 millones de pesos y el banco me dice, yo te los presto. ¿Cómo sé yo que me los vas a devolver? Porque te voy a constituir una hipoteca sobre un inmueble propio para que en caso de que yo no cumpla con la devolución del dinero que me prestaste, vos puedas ejecutar con el privilegio que te confiere la hipoteca ese inmueble. ¿Sí? Eso es un derecho real de garantía. ¿Entiende? Sí, ¿Sí? sí, sí, Bien. entiendo. Perfecto. Sí. Pensé que alguien quería decir algo. Ahora bien, dentro de los derechos reales de garantía, el legislador ha incorporado en el artículo 2189, el artículo 2189 está dentro del libro cuarto de los derechos reales y en particular dentro de lo que justamente se denominan derechos reales de garantía. ¿Sí? Establece dos especies de garantía, las que se denominan garantías cerradas y, como una contracara, las garantías de máximo o garantías abiertas. Garantías de máximo y garantías abiertas son exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Es una garantía cerrada? Una garantía cerrada es aquel derecho real de garantía en el cual se individualiza la obligación que estoy garantizando y el monto máximo de la garantía. ¿Sí? Por ejemplo, constituyo una hipoteca para asegurar la devolución del contrato de mutuo o contrato de préstamo, ¿sí? que celebré con el banco. ¿Sí? Y la hipoteca se constituye hasta la suma de 5 millones de pesos. ¿Por qué se dice que es una garantía cerrada? Porque yo, al momento de constituir la hipoteca, señalé cuál es la fuente de esa garantía. Es ese contrato de mutuo. ¿Se entiende esto? Yo estoy expresamente señalando cuál es la fuente de ese derecho real de garantía. Ahora, las garantías de máximo o garantías abiertas, yo no individualizo la causa fuente de la obligación. Es decir, puedo establecer una hipoteca señalando que se constituye para asegurar el cumplimiento de todas las prestaciones que yo tengo respecto de determinado acreedor. Pero, como una garantía específica, como ser una hipoteca o una prenda, donde aseguro el cumplimiento de todas las prestaciones respecto de ese acreedor, es una garantía excesivamente gravosa, porque piensen que cualquier obligación que tiene ese deudor frente a ese acreedor está alcanzado por esa garantía, tengo que ponerle un límite temporal, porque si no mantengo a ese deudor sujeto al cumplimiento del acreedor con una garantía específica de por vida. Entonces, mantendría una hipoteca de manera indefinida en el tiempo para cualquier obligación que surjan entre esas partes. ¿Sí? Es por eso el código establece en el 2189 las garantías de máximo, es decir, aquellas las cuales no se designa la fuente, no pueden durar más de 10 años. ¿Sí?
Necesito, cuando no individualizo la fuente del derecho real de garantía, tengo que establecer, permite la ley, son 10 años. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. ¿No? Bueno, No, profe. a ver, voy a pasar de diapositiva a ver si la ven ustedes. Bueno, esperen porque se me detuvo la función compartir. Ahí volvemos. ¿Se ve el que dice caracteres? Sí, se ve. Sí, Bien. profe, sí. Bueno, los caracteres son aquellos elementos que necesito para la garantía específica cobre eficacia, es decir, adquiera vigencia. ¿Sí? Bueno, ahora no sé por qué se me tildó la pantalla. Bueno, ahí está. Las garantías específicas, ¿sí? Yo acá igual quiero hacer una salvedad, porque decimos que son convencionales, porque es decir, nacen de un contrato, ¿sí? Entre el deudor y el acreedor. Una hipoteca, una prenda, una anticresis, una fianza, nacen porque las partes acordaron constituir esa garantía específica. ¿Se entiende esto? Nosotros decimos que Sí. son convencionales, porque no es que las impone un juez, o no es que las impone el Estado. Lo acuerdan los particulares. ¿Sí? También podríamos decir que algunas garantías también son legales. Por ejemplo, el derecho de retención es un supuesto de garantía legal, porque la ley dice, si el deudor no cumple la prestación, el acreedor puede retener la cosa. El segundo elemento tiene que ver con señalar que las garantías son accesorias. Es decir, las garantías no tienen una funcionalidad autónoma. No existen por sí mismas porque su finalidad justamente es asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Quién constituiría una hipoteca, una fianza, si no hay una deuda? ¿Con qué finalidad yo restringiría, gravaría, afectaría un bien propio, ¿sí? O parte de mi patrimonio o mi persona, si no hay una obligación que atender? No tendría sentido, ¿sí? Por eso decimos que son accesorias. ¿Accesorias de qué? De una obligación principal. ¿Qué consecuencias trae decir que las garantías son accesorias? Bueno, que si se extingue la obligación principal, se extingue la garantía, ¿sí? Si el mutuo, es decir, el préstamo que yo contraje, lo cancelé en su totalidad, por vía de consecuencia, por vía de accesoriedad, se extingue la hipoteca que yo había constituido para garantizar el préstamo. Pero a la inversa, justamente porque las garantías son accesorias, puede suceder que se extinga la garantía y que subsista la obligación principal. ¿Cuándo podría pasar esto? Y bueno, por ejemplo, cuando el acreedor renunció a la garantía que se había constituido. O cuando, por ejemplo, yo había constituido una prenda sobre un automotor, y el automotor en un incendio se destruyó en su totalidad. Al no haber objeto sobre el cual debería recaer la prenda, ya no tengo prenda, porque el objeto de la prenda, que es el automotor, ya no existe.
Entonces, se extinguió el accesorio que era la garantía, pero subsiste la obligación principal. ¿Qué pasa cuando el acreedor que tiene un derecho real de garantía, el acreedor privilegiado o el acreedor que tiene una preferencia o una prioridad, ve extinguida su garantía? Pasa a ser un acreedor quirografario. ¿Sí? Es decir, ya no tiene un privilegio ni tiene una preferencia. El último requisito, el último carácter de las garantías tiene que ver con que son indivisibles. ¿Qué significa indivisibles? En la medida en que la obligación no haya sido cancelada en su totalidad, la cosa en su totalidad sigue garantizando el cumplimiento de la prestación. Es decir, si a mí me prestaron, volvamos al ejemplo de los 5 millones, si a mí me prestaron 5 millones de pesos y yo aseguré con una hipoteca su devolución, si yo devolví